Un terremoto político con mucho miedo por parte del mundo empresarial y político partidista en Chile. Eso es lo que se ha dado como consecuencia de los audios filtrados hace un par de días con respecto a uno de los abogados más conocidos de Chile y vinculado tanto a la izquierda como a la derecha de manera bastante dura, Luis Hermosilla, que ha generado con sus confesiones de sobornos y sus vínculos tanto por contrato directo como también por asociaciones pasadas con figuras desde la UDI hasta el Partido Comunista de manera transversal, ha generado que haya mucha molestia, ¿no? Esto se está intentando callar, pero Mochati está denunciando cómo esto va a crecer, cómo hay muchos políticos que ahora están con miedo con esto y cómo están tratando de taparlo, a la vez que predijo que va a perder la opción a favor y va a ganar el en contra, en parte porque Luis Hermosilla está generando un problema grande para la derecha al haber sido una de las personas que estaba impulsando el a favor, y sumado a eso, el hecho también de que se le estaba citando mucho por figuras de la favor a nivel de los convencionales o los expertos como uno de los juristas importantes que justifica la nueva propuesta constitucional. Todo eso lo vemos a continuación. Mucha controversia ha generado el audio filtrado hace algunos días por parte de una investigación de CIPER y que habría grabado una de las abogadas que trabajaba en el estudio de abogados de Hermosilla, en el que se escucha donde él confiesa que habría justamente hecho sobornos, coimas y que se habrían hecho una serie de hechos ilegales. Ahora, el audio por completo en realidad es de 1 hora y media. Hay muchas confesiones en eso, de sobornos, de cajas pagadoras, de actos que se podrían considerar que son estafas, no solo a nivel de soborno para funcionarios para conseguir beneficios, sino también para estafa de sus clientes, haciendo los pagos extra, una serie de problemas, ¿no? Y eso ha generado mucha controversia en base a de que queda bien claro que aquí hay corrupción patente. Sí, pues, y cagó un guante de Bello Valdivia, que tenía toda la mano, lo recagó y se terminó preso, aparte. Sí, ese lo persiguieron antes y lo mataron antes. El servicio se cargó, le pegó como a los traidores, le pegó por la nuca. Aquí, si este campeón hay que cuidarlo con una delicadeza, y hay que tener cuidado con los celulares. Aquí, ahí cada uno no tiene que saber, por eso que yo compartimento. Yo fui 15 años dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad. 15 años. Ni un hueón que trabajó conmigo cayó preso. ¿Por qué? Porque era el saco de hueva de compartimentar. Tú sabías lo que tenías que saber, ella sabía lo que tenía que saber, yo sabía lo que tenía que saber. Punto. Porque si no, estábamos hasta la hueva, porque si te pegaban unos chachazos, iba a contar, pues compartía esa base. Esto es lo mismo. Por eso quería, Leo, que yo a veces hago cosas que no te cuento, las hago porque para no contaminar a nadie. Yo confío en la Leo, también confío. Yo confío en la Leo, confiamos el uno en el otro. Por eso, porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esto es delito. Y es la única manera de hacerlo. Ahora, eso se ha hablado, pero lo han tratado de tapar bastante. Si se fijan, los medios de comunicación han empezado a hablar más de la vida amorosa de Boric, han intentado no mencionar demasiado este tema de los audios, como que están tratando de dejarlo pasar. Ahora, ¿por qué es esto? Y esto lo denuncia bastante Mochati, ¿no? Esto es porque tienen miedo en el mundo político. Porque Luis Hermosilla tiene vínculos con todos los sectores y por lo tanto lo van a intentar tapar. Ha tenido vínculos desde el Partido Comunista, como se escucha en el audio, siendo la parte mucho de su estructura de inteligencia por años, pero no es leal necesariamente ese sector, es transversal. Él también es muy cercano y trabajaba con Andrés Chadwick, que fue ministro del Interior de Piñera, fue elemento jurídico esencial y trabajó para el segundo gobierno de Piñera, a la vez que tiene vínculos con la familia de Piñera y el piñerismo. Simultáneamente, está representando actualmente a la senadora Luz Ebensperger, UDI, por fraude en cajas de alimentos. Lo mismo con otras figuras de derecha. Ha representado también a figuras del Frente Amplio, como Miguel Crispi. Hasta hace poco lo estaba representando legalmente. Y sus estructuras de abogados tienen vínculos también con el Frente Amplio y el PC. A la vez, en el mundo de la farándula, ocurría que estaba representando también, ahora actualmente, a figuras de la farándula como Tonka Tomici. Y también en el pasado ha representado a figuras como Julio César Rodríguez. Está metido con todos, ¿no? Y esos son los casos que se van revelando. Por eso está habiendo un intento de taparlo. Y es por lo mismo que Mochati denuncia que tienen miedo en el mundo político y también en general en los mundos de poder por esto. Esta grabación, donde se planifican pagar coimas a funcionarios públicos, es para detener la investigación de una historia de fraudes, de traiciones, de muchísimo dinero, de gente con mucho poder. Y esta historia recién comienza.
De hecho, se comenta que Andrónico Luxi, que está muy enojado, pero él se olvida que le dio millones de dólares a Sebastián Dávalos y Natalia Compañón sin garantías. ¿A cambio de qué? Andrónico Luxi, ¿a cambio de qué? O se olvida que fue él quien se entrevistó con Vladimiro Montesinos en Perú en un caso claro de tráfico de influencias. Hay números y hay llamadas a jueces, a ministros de cortes de apelaciones o de la Corte Suprema. Hay WhatsApp con autoridades y con jueces. Dejamos la pregunta planteada. Y tiene razón, por eso lo van a intentar tapar, porque esto es bastante transversal, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se maneja. Si se fijan, en el gobierno no están hablando mucho del tema, porque están metidos los de ese sector. Pero la oposición tampoco está hablando mucho del tema, si se fijan, para nada. ¿Por qué? Porque la derecha también está metida. Incluso hay casos judiciales en los que actualmente figuras de ese sector estaban siendo vinculadas porque eran defendidas por este señor. Y este tipo de actos no es único. Les aseguro que hay otros abogados que deben hacer exactamente lo mismo en los niveles altos, y por eso hay una percepción acertada por parte de la población que los grupos de poder en Chile, desde los corporativistas a los políticos, no les pasa nada, que pueden salir libres. Y es porque hay corrupción, están corruptos. Es el mismo estructura del sistema que está fallado y las personas que son parte de este. Entonces, ahí se ve, ¿no? Y tiene todo el sentido que traten de distraer porque están todos metidos. Ahora esto se va a insistir y va a traer consecuencias. Es parte porque figuras como Mochati impulsan esto y lo están hablando, que es lo correcto. Y también en las redes sociales se sigue viralizando. Y vale la pena hacerlo porque son confesiones directas de corrupción y están metidos todos, ¿no? Pero esto no solo está teniendo consecuencias a nivel de corrupción, que ya nuestro país se está convirtiendo en un país que está siempre con casos de corrupción, desde las fundaciones hasta los sobornos, los abogados de alto nivel, etc. Sino que también esto ha generado problemas para el tema constitucional. Porque han tratado constantemente de distraer de los problemas actuales hablando solo del cambio constitucional, ¿no? ¿Y qué pasa con Luis Hermosilla? Que Luis Hermosilla también estaba haciendo activismo político para este proceso constitucional, desde el mundo legal, ¿no? ¿A favor de qué sector político? ¿A la favor o en contra? De la favor. Tanto así que él incluso firmó y apoyó columnas y también da mensajes que apoyaban la opción a favor, porque según él era lo mejor para Chile, iba a luchar esto contra la corrupción y iba a ser mejor. Qué tragicómico, ¿no? Uno diría que contradictorio. El corrupto que hace soborno diciendo que eso es mejor contra la corrupción, ¿no? Lo están usando como experto. El mejor ejemplo es en parte de una columna que fue difundida por figuras como Natalia González, una de los expertos de la derecha, y que se difundió también en redes sociales por otras personas diciendo que no, miren, si hay expertos legales que están por el en contra, estos otros que son mucho mejores están por el a favor. Donde está el mismo Hermosilla, Luis Hermosilla, ¿no? Maravilloso. Y dentro de eso, el argumento que se da es que la constitución nueva será buena y va a ayudar en todos los sentidos, que lucha contra la corrupción, que lucha contra el narcotráfico, contra los abusos. Y ahora, bueno, no digamos que eso sirve mucho de referencia. Y algo que se está observando, y por eso Mochati dice que va a ganar en contra en parte por estos factores, aunque ya iba ganando, es porque se le va a asociar el elemento de la corrupción también a la propuesta constitucional, porque esta es una figura del mundo político transversal, mezclado con todo lo que es la casta corrupta y decadente de Chile, que está por la opción a favor. Da la sensación, yo creo que no es solo una sensación, que un sector del país sigue haciendo lo que quiere porque tiene plata. Recomiendo a los que están invirtiendo en la opción apruebo o a favor del plebiscito que no malgasten su plata. Porque si antes ya la tenían difícil, con esto están más hundidos. La derecha, a la que se la vincula con escándalos, con el poder, con el dinero, yo creo que ha perdido la batalla. Ha perdido la batalla porque esto la hunde más, este escándalo, que se va a seguir dando noticias en los próximos días. A menos que haya un milagro. Y la derecha en milagros cree. Hasta la próxima semana, porque yo creo que la próxima semana vamos a tener más datos. Y probablemente sirva como argumento. Ahora, a mí no me gusta mucho el argumento de las personas, de la misma manera que me parece que es idiota que hay gente que te diga, voy a votar a favor solo porque hay gente de izquierda votando en contra. Me parece también idiota decir como no, es una propuesta corrupta inherentemente solo porque hay gente corrupta que la apoya. Uno podría hacer ese argumento. Yo me podría poner a decir, no, es corrupción porque hay corruptos que la están apoyando. Yo creo que hay que ver el argumento de texto, ¿no? Hay personas, yo creo, que pueden tener distintas tendencias políticas o vicios que están por distintas opciones, pero yo creo que al momento de analizar una propuesta constitucional, que es algo que tiene que durar en el tiempo, hay que ver los argumentos, ¿no? Y yo creo que hay motivos suficientes para votar en contra de rechazar esta propuesta constitucional porque es malo el texto.
Desde el organismo anticorrupción que se crea ¿dónde? Por el presidente en un año y en el Congreso, porque claramente con estas personas corruptas va a servir tanto ese organismo que es pura burocracia, a la creación de numerosos órganos estatales, a la creación de más burocracia en el Poder Judicial, al Estado social y democrático de derecho que aumenta el poder de los políticos y el crecimiento del Estado, a los derechos colectivos indígenas, todo eso bastante negativo porque crea leyes de privilegio, entre subsidios y leyes de cuota, lo mismo para distintos grupos que también se establecen ahí, una serie de otras disposiciones como la prohibición de la pena de muerte, que debería aplicarse para corruptos como también para violadores, para abusadores de menores y una serie de otras cosas. Varias disposiciones son criticables y que llevan a que uno pueda votar en contra, posición que yo tengo. No me voy a quedar en decir solo porque este está apoyando esto, se apoya lo otro. Pero hay gente que va a caer en eso. Yo diría que muchas personas están en eso. Entonces se va a usar como argumento, como dice Mochati. Y va a ser un argumento efectivo, más allá de que yo creo que hay que ver el tema de fondo con respecto al texto. Pero de todas maneras genera una complicación para la opción a favor cuando tienes a personas corruptas, vinculadas a toda la casta política de izquierda y derecha, haciéndote campaña por tu sector político, ¿no? Genera, por supuesto, sus problemas. Y cambia la discusión de Boric y el tema constitucional, de tratar de decir como que es anti-Boric y votar a favor, cosa que no es cierto, a la discusión de la corrupción y eso perjudica. Por eso Mochati hace su predicción de que ganaría la opción en contra por este elemento y se va a insistir en eso. Ahora vamos a ver qué ocurre, porque el elemento tanto de la delincuencia como de la corrupción, y ahora la corrupción más que el tema de la delincuencia, van a discutirse bastante de aquí al mes que queda para el plebiscito constitucional. De todas maneras, esto nos muestra que el sistema entero está podrido, que todos los políticos están mal, están podridos, esto es transversal y que es una cosa que no es tanto de un sector político, sino que todos están sucios y se tratan de tapar. Miren cómo los medios de comunicación tradicionales y los matinales tratan de tapar esto y a veces como que se lo toman para chiste o lo ignoran y tratan de hablar de otras cosas. ¿Por qué tanto enfoque en la vida amorosa de Boric? Eso es irrelevante, para no hablar tanto de estas otras materias. Está todo podrido. Y la única manera de cambiarlo es barrer con todo, de quebrar el monopolio estatal de la justicia, de eliminar la necesidad de partidos políticos y de los mismos políticos, y de parar de pensar que mesías de partidos y estos que te prometen el mundo te van a solucionar problemas cuando no es así. Lo único que están haciendo es buscar tu voto y joderte. Y aquí se ve, están todos vinculados para robarle a la gente. Y sus peleas para afuera son más bien eso, una imagen mientras se enriquecen a costa nuestra y con nuestros impuestos. Porque todo esto que ocurre es gracias a la corrupción al interior del Estado y por grupos corporativos también que aprovechan esa corrupción, ¿no? Ahí está el problema de fondo y políticos que están metidos en todo eso, que están vinculados la mayoría de ellos por vínculos de amistad, familiares o políticos. Vergonzoso. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las advertencias de Mochati? ¿Creen que efectivamente esto afecta la opción a favor? ¿Y qué les parece esto que dice también de que el mundo político está preocupado por esto porque están todos vinculados? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Miss Jenny, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.